Aquí, al final de los tiempos, la división está en todas partes. Está en todas partes del mundo e incluso en las iglesias. Pero esta no es la voluntad de Dios. Creo que el Señor tiene un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje sobre la unidad que los adventistas del séptimo día han disfrutado en el pasado y sobre las predicciones y peligros que conciernen a nuestra unidad en el futuro. Así que, echemos un vistazo a este tema sobre el futuro de la unidad y el rastro de la serpiente. El pasado septiembre estaba viendo un video del pastor Doug sobre la encíclica del Papa y vi algo en ese video que llamó mi atención. Primero, aquí hay un fragmento del video donde el pastor Doug habla sobre el llamado del Papa a guardar el domingo como día santo, como un medio para combatir el calentamiento global. Y esta era la encíclica del Papa sobre el medio ambiente. Y en esto por favor no lo pasen por alto, él comienza todo este video haciendo referencia a su famosa encíclica sobre el medio ambiente, que dice en el párrafo 237, el domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, al igual que el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Ahora bien, por supuesto, toda esta encíclica sobre el medio ambiente está hablando de... Ahora, mientras el pastor Doug se centra en el tema del sábado, ¿viste lo que yo vi? Déjame retroceder un poco. Justo ahí, justo debajo de la parte de la encíclica que trata sobre el descanso dominical, vi el gran título en negrita: La Trinidad y la relación entre las criaturas. Pensé, eso es bastante interesante. ¿Qué tiene que ver la Trinidad con el plan del Papa para salvar el mundo? Así que fui al sitio web del Vaticano y busqué la encíclica para verla por mí mismo. El título completo es bastante blasfemo, así que ni siquiera lo voy a leer. Pero cuando bajamos por el documento, verás 35 títulos para las diferentes secciones del documento. Resulta que la parte que trata sobre el descanso dominical y la parte sobre la Trinidad están justo juntas. El Papa continúa explicando que el mundo fue creado por las tres personas, y, en consecuencia, cuando contemplamos con asombro el universo en toda su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente necesita alabar y adorar a la Trinidad? El Papa dice que la Trinidad ha dejado su huella en toda la creación y que el mundo, creado según el modelo divino, es una red de relaciones. Básicamente, el Papa está diciendo que la unidad de las relaciones entre las personas en la Tierra debe imitar la unidad de las relaciones entre las tres personas de la Trinidad, que él llama el modelo divino. Su comentario final lo resume cuando dice que todo está interconectado. Y esto nos invita a desarrollar una espiritualidad de esa solidaridad global, que surge del misterio de la Trinidad. Así que aquí está el punto principal de la argumentación del Papa en toda esta sección sobre la Trinidad. Y que, debido a que todo en la Tierra está interconectado, nuestra solidaridad global, es decir, nuestra unidad global, proviene del misterio de la Trinidad. En otras palabras, para lograr la unidad global, esta debe surgir a través de la adoración y alabanza de toda la Trinidad. Así que imaginen mi sorpresa cuando encontré lo mismo, sentimiento expresado en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, específicamente en la creencia fundamental número 14, que se titula Unidad en el Cuerpo de Cristo. Y leí en la última frase: esta unidad tiene su origen en la unicidad del Dios Trino, que nos ha adoptado como sus hijos. Casi no podía creerlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, al igual que la Iglesia Católica Romana, ambas creen que la unidad proviene de la adoración a la Trinidad. ¿Qué puede significar esto? Salvo que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ambas, según sus propias declaraciones oficiales, creen que la unidad solo puede lograrse sobre la base de la adoración a la Trinidad. Y esto plantea la pregunta: ¿es la Trinidad católica la misma que la Trinidad Adventista del Séptimo Día? Porque si lo son, entonces la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista del Séptimo Día están unidas en su adoración al mismo Dios. Sé que algunos adventistas dicen que adoran una versión diferente de la Trinidad que los católicos.
y reconozco que cada individuo tiene derecho a creer lo que desee y que existen opiniones e ideas variadas sobre la Trinidad. Pero solo quiero mostrar que, oficialmente, según los propios teólogos y publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y las declaraciones y publicaciones oficiales de la Iglesia Católica Romana, ambas iglesias admiten que ambas adoran al mismo Dios Trinidad. En las actuales 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, leemos respecto a la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Y comentando sobre estas creencias fundamentales, George Reed del Instituto de Investigación Bíblica En esta declaración, el Instituto de Investigación Bíblica reconoce que la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día está en armonía con el credo de los apóstoles y con la definición adicional de fe respecto al Espíritu Santo, tal como se alcanzó en Constantinopla. En relación con esta definición adicional de Constantinopla, la Enciclopedia Británica afirma que el Concilio de Constantinopla también declaró, finalmente, la doctrina trinitaria de la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Así que, esta es la creencia doctrinal con la que el Instituto de Investigación Bíblica dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en armonía. Y además, la Iglesia Católica también reconoce que los adventistas comparten su creencia en la Trinidad. En el sitio web Catholic leemos un artículo sobre los adventistas del Séptimo Día que afirma: los adventistas del Séptimo Día están de acuerdo con muchas doctrinas católicas, incluida la Trinidad. También añaden que, por su bautismo válido y creencia en la divinidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad, los adventistas del Séptimo Día son cristianos. Sin embargo, aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la misma creencia en la Trinidad que los católicos, algunos adventistas, reconociendo los peligros de las doctrinas papales, insisten en que no adoran al mismo Dios Trinidad que los católicos. Un panelista en un simposio sobre la Trinidad organizado por la Sociedad Teológica Adventista dijo en 2006: en segundo lugar, como varios de los caballeros han señalado, la doctrina de la Trinidad que enseñamos no es idéntica a la doctrina de la Trinidad desarrollada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿esto es cierto? Visualicemos la diferencia. En el lado izquierdo de la pantalla hay una ilustración de la Trinidad según los adventistas del Séptimo Día. Apareció en la nueva ayuda ilustrada para el estudio de la Biblia en la página 74. En el lado derecho de la pantalla hay una ilustración visual de la Trinidad según los católicos. Esa aparece en el sitio web Catholic Bible 101. Como probablemente puedes notar, la mayor diferencia es que los adventistas prefieren el color. Mi punto simplemente es que no hay ninguna diferencia. Sin embargo, el verdadero asunto se reduce a la cuestión de si Dios es un solo ser o tres. El trinitario ortodoxo cree que Dios es un solo ser compuesto por tres personas, mientras que el triteísta cree que Dios son tres seres. Así que, para simplificar las cosas, veamos si los católicos y los adventistas creen que este Dios trino es un solo ser o tres. Según Catholic Answers, bajo el título La Trinidad, los católicos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas divinas que son un solo ser divino. Una vez más, cuando consultamos al Instituto de Investigación Bíblica para conocer la doctrina y enseñanza oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos afirman: no adoramos a tres dioses, sino a un solo Dios que se revela a sí mismo en y consiste de tres personas. Así que aquí el Instituto de Investigación Bíblica, que sostiene y explica las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está de acuerdo con la doctrina católica de la Trinidad, que hay un solo Dios que es tres personas. La declaración continúa y luego aclaran nuevamente: no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas. Estas tres personalidades participan de una sola sustancia.
En la unidad divina hay tres personas coeternas y coiguales, que aunque distintas, son el único Dios indivisible. Así que la publicación oficial adventista del séptimo día del Instituto de Investigación Bíblica declara: no creemos en tres dioses. Esto representa un alejamiento significativo de la creencia de la mayoría de los adventistas del séptimo día, ya que ellos sí creen en tres dioses. Pero la Iglesia en sí cree en un solo Dios, en tres personas. ¿Y cómo funciona eso? Por supuesto, es un misterio. Sin embargo, continúa diciendo que tres personalidades son una sola sustancia. Y unos días después de agregar esta declaración a este video, me encontré con una realización aterradora. En la definición de la Trinidad en el Catecismo Católico, se afirma exactamente lo mismo, casi palabra por palabra. Ellos dicen en la línea 253, no confesamos: tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consustancial. Para señalar lo obvio, es casi como si el Instituto de Investigación Bíblica hubiera copiado esta declaración del Catecismo y luego la hubiera reformulado sin cambiar su significado. Al igual que los adventistas, ellos no confiesan ni adoran a tres dioses, sino a un solo Dios en tres personas. Y luego ambas declaraciones concluyen diciendo que este único Dios en tres personas es de una sola sustancia, que es lo que significa consustancial, de la misma sustancia o esencia. Entonces, ¿qué puedo concluir lógicamente? Excepto que, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana tienen, a todos los efectos, la misma definición de Dios, entonces adoran al mismo Dios. Otros teólogos adventistas del Séptimo Día y publicaciones de la Iglesia afirman de manera similar: la Trinidad es un Dios indivisible, y Él es una sustancia, un Dios indiviso y adorable. Y hay tres personas divinas distintas que constituyen el único ser divino trinitario, ser. Así que aquí nuevamente los adventistas del séptimo día, al igual que los católicos, creen que Dios es un solo ser. Y la idea de que Dios es un solo ser es el verdadero trinitarismo. El trinitarismo es la creencia ortodoxa de que solo hay un Dios vivo y verdadero. Sin embargo, este único Dios es una unidad de tres personas que son de una misma sustancia. Y los tres son obviamente uno, inextricablemente unidos en una sola sustancia divina y constituyen una sola entidad divina, un solo ser divino y trinitario. Y un solo ser, pero tres personas, es el lenguaje que usamos. Dice Paul Peterson en el artículo Dios en tres personas en el Nuevo Testamento, del Instituto de Investigación Bíblica. La comprensión adventista del séptimo día sobre Dios es que Él es un solo ser y las tres personas son de una sola sustancia, lo cual no es como la doctrina católica, es la doctrina católica. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree oficialmente que la Biblia se refiere a un solo ser divino, de una sola sustancia, y no a una pluralidad de seres divinos. Esta visión de que este único ser llamado Dios está compuesto por tres personas, pero sigue siendo de una sola sustancia, es precisamente la visión trinitaria ortodoxa. Un pastor adventista escribió: el verdadero dogma trinitario ortodoxo insiste en tres hipóstasis diferentes, o usa en un solo ser una trinidad. Y podemos confirmar que esta es la visión católica, ya que el Vaticano afirma en el Catecismo en su sitio web que la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido también a veces como esencia o naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis se utiliza para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la distinción real entre ellos. Así que, la visión trinitaria católica es sinónima de la enseñanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ambos creen en un solo ser divino, es decir, una sola sustancia que de alguna manera está compuesta por tres personas. Por lo tanto, realmente no puedo llegar a otra conclusión más que darme cuenta de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce oficialmente y adora al Dios del Anticristo. Algunos pueden decir que tal afirmación es dura o acusatoria, o incluso cruel, pero para mí personalmente
que amo la verdad, no me interesan las proyecciones psicológicas ni lo terrible que algo pueda parecer. Solo quiero saber una cosa, y ¿es verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cambió gradualmente desde la década de 1930 hasta la de 1950 hacia la visión cristiana ortodoxa sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo. Pero esto no significa que todos los adventistas del Séptimo Día hoy tengan la misma visión trinitaria ortodoxa que la Iglesia entiende y enseña oficialmente. De hecho, la mayoría no la tiene. Y en cambio, creen que hay tres seres divinos, y no solo uno. La Adventist Review publicó un artículo en 1996 diciendo: uno de los seres divinos aceptó y asumió el papel del Padre, otro el papel del Hijo. El ser divino restante, el Espíritu Santo, también iba a participar en la realización del plan de salvación. En el sitio web de Amazing Facts dicen: el Dios que creó está compuesto por tres seres separados. Pero en el sitio web oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Adventista declaró: inmortal, todopoderoso y todo amoroso, Dios es una relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único ser digno de nuestra adoración. Así que, incluso en el sitio web oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afirman que creen que Dios es un solo ser, o al menos lo hacían, porque en algún momento de 2018 la Iglesia reformuló la declaración, eliminando la referencia a Dios como el único ser. Sin embargo, la enseñanza oficial de la Iglesia sigue siendo que Dios es un solo ser, mientras que algunos ministros y publicaciones destacados en la Iglesia enseñan que hay tres seres divinos. Pero tú realmente tienes algo muy importante que decir en relación con los tres seres, los tres seres celestiales, que ese es el número perfecto para el amor. En esta entrevista en 3ABN, la cadena de televisión más grande de la Iglesia Adventista, Shelley Quinn se refiere a Dios como tres seres divinos. Y solo 4 minutos después, en la misma entrevista, ella dijo lo siguiente: Pero cuando decimos un extremo de tres, creemos que tres personas divinas equivalen a un solo ser divino. Entonces, ¿Dios es tres seres divinos o un solo ser divino? La confusión de Shelley representa con precisión la confusión que existe dentro de la Iglesia, entre los adventistas. Si Dios es un ser o tres, dependerá de a quién le preguntes. Junto con la mayoría de los ministros principales de la Iglesia, la mayoría de los adventistas del Séptimo Día son triteístas, ya que creen que Dios es tres seres, lo cual técnicamente es politeísmo, es decir, muchos dioses. Y en un simposio sobre la Trinidad Adventista del Séptimo Día, en noviembre de 2019, se les preguntó a los presentadores, al describir la unidad de Dios: ¿cómo evitamos el triteísmo? Y esta fue la respuesta. Ese es el desafío con esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Creo que siempre es importante recordarnos cuando hablamos de la Trinidad que tenemos una comprensión sólida de la unicidad de Dios. Si no mantenemos eso, no somos cristianos monoteístas. De hecho, seríamos politeístas y eso no es cristianismo. Así que el adventismo tiene una tendencia, como el doctor Bauer ha señalado, hacia el triteísmo, de la cual debemos tener mucho cuidado. Se afirmó que el triteísmo no es cristianismo, y eso es cierto porque es politeísmo, la creencia en muchos dioses, lo cual es paganismo. El apóstol Pablo habló de esto diciendo: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana sosteniendo oficialmente la misma posición doctrinal sobre la Trinidad, un solo ser divino en tres personas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya está unida con el papado en su comprensión y adoración de Dios. Esto es increíblemente peligroso porque el mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo, advirtiendo a los hombres contra recibir la marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en sus manos. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que ha tomado la bestia y defender las mismas ideas. En directa oposición a la palabra de Dios,
De todos los que reciban esta marca, Dios dice, estos también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. A quienes no han estudiado a fondo el tema de Dios o la Trinidad en cuanto a su vida, les pregunto, ¿de qué les servirá adorar al Dios equivocado en el día correcto? En Apocalipsis capítulo 13 leemos acerca de una unidad global, cuando la profecía dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando dice toda la tierra, podríamos llamarlo solidaridad global o unidad global, ya que todo el mundo está haciendo algo juntos. ¿Y qué es lo que están haciendo juntos? Leemos en las siguientes palabras. Adoraron al dragón. De nuevo, más adelante en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esta profecía en el libro de Apocalipsis, de hecho, revela que habrá una forma de unidad global. ¿Y en qué están todos unidos? Es adoración. Así que cuando el Papa, el portavoz de la primera bestia, habla y dice que la solidaridad global fluye del misterio de la Trinidad y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al mismo tiempo, cree que esta unidad tiene su origen en la unicidad del Dios Trino, debemos reconocer en estas declaraciones no solo el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 13, sino también la inclusión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esas profecías, uniéndose en la adoración de la bestia y su Dios Trinidad. Sé que muchos cristianos no creen que estén adorando al mismo Dios que el Anticristo, pero ahí radica el peligro del engaño. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, «Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos». Y después de decirle a la mujer que no sabía lo que adoraba, añadió, «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales que le adoren». Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús le instruye que si vamos a adorar a Dios, debe ser tanto en espíritu como en verdad. Si nuestra adoración a Dios no es conforme a la verdad, nuestra adoración es en vano. Como el mismo Jesús dijo, si alguna vez llega la hora en que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, fue cuando se proclamó el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, acompañado del mandato de adorarle. Y ese tiempo comenzó hace 175 años. Ahora, en Apocalipsis 13, versículo 11, aparece la segunda bestia, los Estados Unidos de América. ¿Y qué hace? Ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia. Los Estados Unidos no solo adoptarán la adoración de la bestia, ya que forman parte de la tierra y de todos los que en ella habitan, pero en realidad impondrá la adoración al papado, a la Iglesia Católica Romana, y lo hará por la fuerza, ya que Estados Unidos tanto hablará, es decir, legislará y aprobará leyes diciendo a la gente lo que debe hacer, como también hará que, es decir, obligará a que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Para ilustrar cómo esta agenda avanza en los niveles más altos, quiero compartir una declaración de Charles Malik, el expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras daba una conferencia como invitado en Harvard, dijo que la única esperanza para el mundo occidental reside en una alianza entre la Iglesia Católica Romana, que es el elemento más comúnmente influyente, controlador y unificador en Europa, y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Roma debe unirse con la Ortodoxia Oriental porque la Iglesia Ortodoxa Oriental controla el Medio Oriente Occidental, el extremo oriental del Mediterráneo. Y si no consolidan ese control, el Islam avanzará por toda Europa. El Islam es político. La única esperanza del mundo occidental reside entonces en una Europa unida bajo el control del Papa. Y entonces todos los cristianos protestantes alrededor del mundo deben someterse al Papa para que tengamos un mundo cristiano unificado. ¿Cómo prevé el expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se logrará un mundo cristiano unificado?
trayendo a los cristianos protestantes de todo el mundo a la sumisión al Papa. Y eso es exactamente lo que las profecías de Apocalipsis 13 nos dicen que sucederá. ¿Y qué tan difícil será llevar al mundo protestante a la sumisión al Papa cuando ya todos adoran al mismo Dios? Y la mayoría también cree que el domingo es el día de reposo y que el alma nunca muere. Así que esta adoración a la bestia y esta solidaridad o unidad global no se logra necesariamente solo con argumentos convincentes, sino también mediante el engaño, como dice la profecía. Él engaña a los que moran en la tierra. Esta unidad, cuando no puede asegurarse mediante argumentos convincentes, milagros o incluso engaños, se asegurará por la fuerza, porque si no adoran a la bestia o a su imagen, deben ser muertos. Este no es el método de Dios para lograr la unidad, ni lo será, jamás lo será. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Lo repetiré porque este punto no debe olvidarse. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio, intenta atraer, como el rey de Babilonia intentó con el poder de la música y el espectáculo exterior. Si estas atracciones, inventadas por los hombres e inspiradas por Satanás, no lograban que los hombres adoraran la imagen, las llamas hambrientas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerle y continuará haciéndolo. Al igual que en la antigua Babilonia, toda entidad religiosa que forme parte de la Babilonia moderna empleará los mismos métodos: atracción, diversiones y música. Y si estos medios fallan, el final de esa religión falsa será la fuerza. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a la iglesia. Mi nombre es Paco. Pero el uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él solo desea el servicio del amor, y el amor no puede ser ordenado, no puede ganarse por la fuerza o la autoridad. Solo por amor se despierta el amor. Conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe manifestarse en contraste con el carácter de Satanás. Esta obra solo podía realizarla un ser en todo el universo. El único ser en todo el universo que podía dar a conocer al Padre era el Hijo, que procedió y vino de Dios, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, también era Dios por naturaleza. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. El único ser en todo el universo que podía participar en todos los consejos y propósitos de Dios. Y habiendo sido engendrado por el Padre, solo aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la noche oscura del mundo, el sol de justicia debía levantarse con sanidad en sus alas. Cuando contemplamos la compasión, el amor y la tierna simpatía de Cristo, estamos viendo al Padre. Como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nunca obligó a nadie a adorarlo. El Papa afirma ser el vicario de Cristo, pero ¿cómo se compara su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Se supo alguna vez que Cristo enviara a los hombres a la prisión o a la tortura porque no le rindieran homenaje como Rey del cielo? Él solo desea el servicio del amor, y el amor no puede ser impuesto. Debe ser despertado. Vemos una vez más que el amor desinteresado es la base de la unidad del cielo. ¿Pensaremos entonces que Dios empleará la fuerza para lograr la unidad entre su pueblo en la tierra? Por supuesto que no. Y así, en marcado contraste con los métodos de unidad empleados por el cielo, están los métodos de unidad empleados por los hombres, como se ve de manera más prominente en la Iglesia Católica Romana. El gran error de la Iglesia Romana se encuentra en el hecho de que la Biblia es interpretada a la luz de las opiniones de los padres. Sus opiniones son consideradas infalibles, y los dignatarios de la Iglesia asumen que es su prerrogativa hacer que otros crean como ellos, y usar la fuerza para obligar la conciencia. A quienes no están de acuerdo con ellos se les declara herejes, pero la palabra de Dios no debe ser interpretada de esa manera. Debe sostenerse por sus propios méritos eternos, leerse como la palabra de Dios y obedecerse como la voz de Dios.
la cual declara su voluntad al pueblo. La voluntad y la voz del hombre finito no deben interpretarse como la voz de Dios. Siempre que, y donde sea, los dignatarios de cualquier iglesia interpretan la Biblia a la luz de las opiniones y tradiciones de los hombres, y luego asumen que es su prerrogativa hacer que otros crean como ellos, y buscan obligar la conciencia amenazando con castigos, censura, llamándolos herejes, expulsándolos de la comunión o incluso matándolos, puedes estar seguro. Es el espíritu de la Iglesia romana y del Anticristo, el que lucha por la conformidad de sus miembros a su credo, por cualquier medio necesario, especialmente cuando tales personas ni siquiera se sientan a investigar las Escrituras de manera abierta y honesta. Jesús nos advirtió: aquellos que toman la Biblia tal como está escrita y rechazan ideas falsas sobre Dios, como la Trinidad, y mantienen la verdadera adoración al Padre y al Hijo, sufrirán persecución. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Sí, llegará el momento en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. En esta declaración queda absolutamente claro que quienes persiguen no reconocen ni conocen al Padre ni al Hijo. Solo conocerán al Dios de este mundo, el Dios Trino, de cuya adoración y alabanza surge la solidaridad y unidad global que pone a todo el mundo bajo la bandera y la adoración de la bestia. Sabemos que esta prueba de la marca de la bestia tiene que ver con la ley de Dios, y en particular con aquellas leyes que se refieren a la adoración a Dios. En lugar de adorarlo en el sábado del séptimo día, el memorial de su creación y la señal de su gobierno, quienes adoren a la bestia abrazarán el sábado falso, la adoración dominical, que es la señal del gobierno papal y de su poder para cambiar la ley de Dios. Como profetizó Daniel cuando escribió: Él hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Como señala el video del pastor Doug, el papado está, en efecto, intensificando sus esfuerzos para promover la observancia del domingo, presentándola no solo como un medio para frenar el calentamiento global, sino también haciendo que la observancia del domingo como día de reposo sea un mandato ético necesario de imponer para el bien común de toda la humanidad. Y justo la semana pasada, el Papa se reunió con el presidente Trump y le entregó una copia de su encíclica. Tú ves, que defendía la necesidad de una acción fuerte y urgente para detener la crisis climática. El Papa escribió: el clima es un bien común que pertenece a todos y está destinado a todos. La Biblia nos dice que ministrar a las necesidades de la creación de Dios es un acto de adoración. Ignorar esas necesidades es deshonrar al Dios que nos creó. Aquellos que obedezcan esta ley cuando llegue recibirán la marca de la bestia. Pero esta última batalla épica sobre la adoración no se limita solo al sábado. El mensaje del tercer ángel nos advierte sobre la clase de falsos adoradores, diciendo: no tienen descanso ni de día ni de noche, quienes adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. En este versículo hay una advertencia contra aquellos que violan cualquiera de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con la adoración. Con respecto a estos falsos adoradores, vemos que no tienen descanso, porque violan el 4.º mandamiento que nos invita a entrar en el reposo sabático de Dios en el séptimo día. Aquellos que adoran a la bestia también reciben la marca de su nombre, lo cual es una transgresión del 3.er mandamiento de no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Aquellos que adoran a la bestia también adoran su imagen, lo cual es una violación del 2.º mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes, y violan el 1.er mandamiento porque adoran a la bestia, lo cual es una violación del mandato de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, para que aquellos que piensan que el mensaje del tercer ángel se refiere solo al sábado, tomen nota de que el mensaje del tercer ángel también se refiere al primero.
4 mandamientos de la ley de Dios, todos los cuales se refieren a la adoración del Dios verdadero, en contraste con la falsa Trinidad, el Dios de Babilonia, su imagen e ídolos, sus nombres de blasfemia y este sábado idolátrico y falso del culto dominical. Es este sábado falso cuando se observa el que rinde homenaje y adoración al Dios Sol llamado Trinidad. Y esto no es mi opinión, esto es lo que los católicos dicen acerca de su propio día de adoración. Del Catecismo Romano Católico, el libro de fe y doctrina de la Iglesia Católica Romana, leemos, pregunta: ¿qué es el domingo o el día del Señor en general? Respuesta: es un día dedicado por los apóstoles al honor de la Santísima Trinidad, y en memoria de que Cristo, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos en domingo, envió al Espíritu Santo un domingo, y por eso se llama el Día del Señor. Se llama domingo por la antigua denominación romana de 10 solis, el día del sol, al cual era sagrado. De esta declaración vemos que el domingo, el día de adoración del sol, está dedicado a la adoración de la Trinidad. Por lo tanto, es el Dios Trinidad quien recibe el homenaje y la adoración de quienes observan el domingo. Claramente, el día de adoración y el Dios que es adorado están vinculados entre sí. Están vinculados en el Catecismo, están vinculados en la encíclica del Papa y están vinculados en las profecías del Apocalipsis y en el mensaje del tercer ángel, y están vinculados en la apostasía que tuvo lugar al pie del monte Sinaí. Leemos en Éxodo 32, versículo 3. Y todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevó a Aarón. Y él los recibió de sus manos, y con un buril les dio forma, e hizo de ello un becerro fundido. Y dijeron: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón, el sumo sacerdote, no un pagano ni un egipcio, sino el hermano del líder del pueblo escogido de Dios, participó en la idolatría del pueblo al fabricarles un becerro de oro. Y luego declaró que ese ídolo era el Dios que los había sacado de Egipto. Y entonces, como un acto de homenaje a este nuevo Dios, Aarón, por su propia autoridad, proclamó un día de adoración para el nuevo Dios. En el siguiente versículo leemos: y cuando Aarón lo vio, edificó un altar delante de él. Y Aarón hizo una proclamación y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Este día de fiesta no fue ordenado por Dios, ni sancionado por Dios, ni mandado por Dios. Fue un día de adoración hecho por el hombre. Y esto es exactamente lo que tenemos hoy con el domingo. Es un día de adoración hecho por el hombre, dedicado al Dios hecho por el hombre, la Trinidad. Y es a este Dios al que el mundo entero se unirá en adoración. Así como Aarón dijo a Israel: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Muchos hoy dicen de la Trinidad: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Babilonia. Pero en realidad es el Dios de Egipto, el Dios que sacó a Israel de Egipto. ¿Es el Dios de Babilonia el Dios que nos sacó de Babilonia? Ahora bien, todas estas cosas les sucedieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes han llegado los fines del mundo. Está de más decir que la verdadera unidad bíblica nunca puede basarse en la adoración falsa, lo que nos lleva a la pregunta: ¿en qué debería basarse? Cuando se trata de la unidad bíblica, leo en Efesios capítulo 4, sobre el momento en que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Queremos una unidad de la fe? Por supuesto que sí. ¿Y en qué se basa la unidad de la fe? Se basa en el conocimiento del Hijo de Dios. Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellen White dice que Pedro había expresado la verdad, que es el fundamento de la fe de la iglesia. La confesión de que Cristo es el Hijo de Dios es el fundamento de la fe de la iglesia,
y la promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desafortunadamente, hoy en día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que esta verdad, que es el fundamento de la fe de la Iglesia, es solo una metáfora. Ellos creen que la imagen de padre e hijo no puede aplicarse literalmente a la relación divina de padre e hijo dentro de la deidad. El hijo no es el hijo natural y literal del padre, y el término hijo se usa de manera metafórica cuando se aplica a la deidad. El Instituto de Investigación Bíblica también escribe: sin embargo, la filiación de Jesús no es una mentira, no es ontológica, sino funcional. En el plan de salvación, cada miembro de la Trinidad ha aceptado un papel particular. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede no creer que Jesús sea literalmente un hijo, esto no siempre fue así. Ellen White escribió: Jesucristo es el divino Hijo de Dios. No sigo ninguna fábula ingeniosamente inventada. Y después de dirigirse a Dios como su Padre en oración ante la tumba de Lázaro, Ellen White comenta: aquí los discípulos y el pueblo iban a recibir la evidencia más convincente respecto a la relación entre Cristo y Dios. Se les iba a mostrar que la afirmación de Cristo no era un engaño. Incluso estando en el cielo, Ellen White creía que Jesús era el Hijo de Dios, diciendo: cuando Cristo anunció por primera vez a la hueste celestial su misión y obra en el mundo, declaró que iba a dejar su posición de dignidad y a disfrazar su santa misión asumiendo la semejanza de un hombre, cuando en realidad Él era el Hijo del Dios infinito. Su filiación no era metafórica, no era una actuación. Ellen White dijo que Él era el Hijo del Dios infinito y que esta afirmación no era un engaño ni una fábula. Si el fundamento de la fe de la Iglesia iba a ser la creencia de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y si la unidad de la fe debía basarse en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿cómo puede entonces la organización actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día experimentar unidad en la fe si están unidos en creer que Jesús en realidad no es un hijo? La hermana White escribe sobre los adventistas del Séptimo Día y dice: por su unidad darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para salvar a todos los que crean en Él como su Salvador personal. Yo leo que Cristo es un Hijo. Él fue engendrado y luego de ser engendrado fue enviado al mundo. Entonces, ¿cómo puede la Iglesia Adventista del Séptimo Día dar testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo? Cuando su creencia en la Trinidad les prohíbe creer que Jesús es realmente un Hijo, los obliga a asumir la posición de que Cristo nunca fue engendrado por Dios y que solo asumió el título y el papel de un hijo metafórico después de estar en el mundo. La falsa doctrina es una de las influencias satánicas que actúan en la Iglesia y que introduce en ella a quienes no están convertidos de corazón. No trabajan por la unidad del Espíritu por la que Cristo oró, la cual haría que el testimonio de los discípulos de Cristo fuera eficaz para convencer al mundo de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Ahora piensen en esto por un momento. Si la unidad de la fe de la Iglesia de Cristo en la tierra debe basarse en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿no sería lo mismo para la Iglesia en el cielo? Me sorprendió mucho al estudiar este tema ver que el mismo método que el diablo está usando para destruir la unidad de la fe aquí en la tierra, ya lo había usado para destruir la unidad en el cielo. Y lo hizo buscando destruir el conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, Lucifer, él estaba luchando. Él tenía gloria en los atrios celestiales, pero estaba luchando por el lugar de Cristo junto a Dios. Después quería ser Dios, pero no pudo lograrlo. ¿Por qué? Cristo era el unigénito Hijo de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó. Una guerra por este asunto. En un intento de validar su reclamo de tener una posición junto a Cristo, Lucifer intentó convencer a los ángeles de que Cristo no era realmente el unigénito Hijo de Dios. Pero los ángeles que eran leales y fieles trataron de reconciliar a este poderoso ángel rebelde
con la voluntad de su Creador, justificaron el acto de Dios al conferir honor a Cristo y, con razonamientos contundentes, trataron de convencer a Lucifer de que no tenía menos honor ahora que antes. El Padre había proclamado el honor que había conferido a su Hijo. Dejaron en claro que Cristo era el Hijo de Dios que existía con él antes de que los ángeles fueran creados. Al sembrar dudas y desprecios sobre el conocimiento del Hijo de Dios, Lucifer logró destruir la unidad del cielo hasta que finalmente hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón luchó junto con sus ángeles. La rebelión había comenzado. La unidad del cielo estaba plagada de desunión sobre si Cristo era o no el unigénito Hijo de Dios. La Biblia nos dice que el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Los ángeles que se pusieron del lado del diablo en su guerra contra la filiación de Cristo en el cielo fueron expulsados. Y en cuanto a esos ángeles que se aliaron con Satanás, Elena White nos dice cuál era su objetivo. Este hecho los ángeles lo oscurecerían, que Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Un ángel inició la controversia y la mantuvo hasta que hubo rebelión en los atrios celestiales entre los ángeles. Los ángeles caídos se unieron a Lucifer para oscurecer el hecho, no una metáfora ni una actuación, sino el hecho de que Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Y leemos acerca del diablo. Fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Y ahora que el diablo está en la tierra, ¿qué hará? Él engaña a todo el mundo. ¿Y con qué mentira crees que usará para engañar a todo el mundo? Considera la declaración en Juan acerca de Lucifer. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, y es un mentiroso, y el padre de la mentira. El diablo fue un mentiroso desde el principio. ¿Y qué hace un mentiroso? ¿Quién es un mentiroso? ¿No es aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esto es exactamente lo que es la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina del anticristo que niega que Jesús es el Hijo de Dios y niega que fue engendrado por Dios. Esta es la misma mentira que el diablo usó en el cielo, como confirmó la hermana White, diciendo que este hecho los ángeles caídos tratarían de oscurecer, que Cristo era el único Hijo engendrado de Dios. Desde el principio de la guerra en el cielo, el diablo estuvo difundiendo mentiras que negaban el hecho de que Jesús era el único Hijo engendrado de Dios. Y de esta manera, el diablo destruyó la unidad de la Iglesia del cielo. Y ahora, él está difundiendo la mentira de la Trinidad, que de igual manera ha destruido la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Cualquier traición a la Iglesia es una traición a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su único Hijo engendrado. Desde el principio, las almas fieles han constituido la Iglesia en la tierra. En cada época el Señor ha tenido a sus centinelas, quienes han dado un testimonio fiel a la generación en la que vivieron. Estos centinelas dieron el mensaje de advertencia, y cuando fueron llamados a dejar su armadura, otros tomaron la labor. Dios llevó a estos testigos a una relación de pacto consigo mismo, uniendo la Iglesia en la tierra con la Iglesia en el cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su Iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Observa que la Iglesia contra la que las puertas del infierno no han podido prevalecer es descrita como su pueblo. Y su pueblo aquí está definido como almas fieles. Y estas almas fieles son aquellas que han constituido la Iglesia en la tierra. Y estas almas fieles que han constituido la Iglesia en la tierra son aquellas que, como Pedro, han creído en su Hijo unigénito. En cada época, Dios ha tenido un pueblo que creía y enseñaba que Jesucristo es realmente el Hijo unigénito de Dios, y tal pueblo siempre existirá.
Dios tendrá un pueblo en la tierra que mantenga la Biblia y solo la Biblia como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Y a mediados del siglo XIX, Dios levantó a tal pueblo. Él sacó a miles y miles de sus denominaciones protestantes caídas, muchos de los cuales en ese momento profesaban creer en la Trinidad, y Él los reunió. A través de mucho estudio y oración, y los testimonios milagrosos e inspirados de la hermana White, Dios guió a un pueblo de diferentes ideas y orígenes erróneos para unirse en la firme creencia de que Jesucristo era el Hijo del Dios infinito. Estas personas se unieron y finalmente se organizaron en 1863, llamándose a sí mismos los Adventistas del Séptimo Día. En 1872, esta organización de Adventistas del Séptimo Día publicó un documento titulado Principios fundamentales enseñados y practicados por los Adventistas del Séptimo Día. En su declaración de apertura afirman: al presentar al público este resumen de nuestra fe, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo ni disciplina aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera alguna autoridad sobre nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar uniformidad entre ellos, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que es y ha sido, con gran unanimidad, sostenido por ellos. En esta declaración, sobre la cual ellos estaban muy de acuerdo, afirman que hay un solo Dios, un ser espiritual personal, no tres dioses, sino un solo Dios. Y con respecto a Jesús, creen que hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. No hay Trinidad ni dioses coeternos, o un solo Dios en tres personas, solo un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, quien es el Hijo del Padre Eterno. Y sobre esta roca se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos principios fundamentales no fueron acordados ni tenían ninguna autoridad sobre nuestro pueblo, es decir, no se imponían ni se usaban como prueba de membresía. ¿Significa esto que había muchas ideas disidentes y ninguna unidad? No, al contrario, su testimonio da fe de que, en su tiempo, la visión no trinitaria de Dios era sostenida por ellos con gran unanimidad. Me han dicho que muchos de los pioneros de la Iglesia tenían opiniones e ideas variadas acerca de Dios, y que su comprensión de Dios no era clara, sino poco desarrollada, inmadura, y por lo tanto no había unidad entre ellos. Pero esto no es lo que muestra su testimonio. Ellos escribieron: esta comprensión de Dios ha sido sostenida por ellos con gran unanimidad, lo que significa no solo en 1872, en el momento de este escrito, sino también en el pasado, hasta llegar a 1872. ¿Fue esta unidad de corta duración? Absolutamente no. ¿Se fortaleció? 17 años después, en el anuario de 1889 de los Principios Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, ellos escriben una vez más: en la declaración de apertura, las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de las características principales de su fe religiosa, sobre las cuales existe, hasta donde sabemos, total unanimidad en todo el cuerpo. Cuando dicen que existía, hasta donde sabían, total unanimidad en todo el cuerpo, no solo están diciendo que estaban unidos como grupo, sino que estaban tan unidos que ni siquiera tenían conocimiento de alguna disensión. Con respecto a los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día, Elena White escribió: debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe denominacional y avanzar de fortaleza en fortaleza creciente. Siempre debemos mantener la fe que ha sido confirmada por el Espíritu Santo de Dios desde los primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. Podemos ser fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos mantiene en los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que somos. Adventistas del séptimo día. Los últimos 50 años no han oscurecido ni un ápice ni un principio de nuestra fe. Así como recibimos las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron confirmadas en 1844, después del cumplimiento del tiempo, no se ha cambiado ni negado una sola palabra,
Aquello a lo que el Espíritu Santo dio testimonio como verdad después del cumplimiento del tiempo, en nuestra gran desilusión, es el fundamento sólido de la verdad. Se revelaron pilares de la verdad, y aceptamos los principios fundamentales que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellen White escribió en 1905 que estos principios de nuestra fe denominacional fueron confirmados por el Espíritu Santo y que desde 1844 hasta 1905, cuando ella escribió esto, no se ha cambiado ni negado una sola palabra, y que estos principios de nuestra fe denominacional fueron atestiguados como verdad por el Espíritu Santo. Ella escribió: se han presentado mensajes de toda clase y tipo a los adventistas del séptimo día para que ocupen el lugar de la verdad, la cual, punto por punto, ha sido buscada mediante un estudio ferviente y atestiguada por el poder milagroso del Señor. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos deben ser preservados y serán preservados. Como Dios lo ha señalado a través de su palabra y el testimonio de su Espíritu, nos llama a aferrarnos firmemente con un asidero de fe a los principios fundamentales que están basados en una autoridad incuestionable. Y aquí tengo una copia de los principios fundamentales de 1872, sobre los cuales se unió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y estos son los principios de la verdad a los que se aferraron como grupo de fe durante los primeros 50 años e incluso por algún tiempo después de eso. Y estos principios fundamentales que declaraban que hay un solo Dios y su Hijo estaban basados en una autoridad incuestionable. Y eran sostenidos por los adventistas del séptimo día con total unanimidad en todo el cuerpo. Pero así como Satanás inició una guerra por el asunto de que Cristo es el unigénito Hijo, para perturbar la unidad del cielo, ahora libraría una guerra contra la unidad del pueblo de Dios en la tierra y contra los principios fundamentales sobre los cuales estaban unidos. Ellen White advirtió: Satanás se está infiltrando con su sofistería para socavar los principios de nuestra fe. Y Satanás espera involucrar al pueblo remanente de Dios en la ruina general que se avecina sobre la tierra. A medida que se acerca la venida de Cristo, será más decidido y determinado en sus esfuerzos por derribarlos. Ahora presten atención, porque ahora ella va a revelar cómo Satanás intentará derribar a los adventistas del séptimo día. Hombres y mujeres se levantarán profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación, cuya tendencia es desviar. White no dice aquí explícitamente qué afirmarán o qué constituirán como una nueva y reveladora luz, pero sí habla de manera detallada sobre el profundo efecto transformador que esa nueva y significativa luz tendrá, y que eso hará tambalear la fe en los antiguos hitos. Entrando en más detalle respecto a cómo Satanás hará tambalear la fe de los adventistas del séptimo día en estos antiguos hitos, ella dice: el enemigo de las almas ha intentado introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe y embarcarse en un proceso de reorganización. Si esta reforma llegara a ocurrir, ¿cuál sería el resultado? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Esta profecía no se refiere a algún tiempo futuro. Ya se ha cumplido porque desde 1980 la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no sostiene estos principios fundamentales. Para proclamar la nueva visión trinitaria como correcta, se dijo que era nueva luz. Y los antiguos principios fundamentales, que se basan en una autoridad incuestionable, fueron considerados como error. Y así fue como nuestra religión fue cambiada y esta profecía se cumplió. Nuestra religión ha cambiado tanto que incluso el principal historiador adventista, George Knight, lo reconoce.
La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la Iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, no podrían estar de acuerdo con la número 2, que trata sobre la doctrina de la Trinidad. El enemigo de las almas ha trabajado en la mente de algunos y los ha llevado a hacer violencia a nuestra experiencia pasada, mezclando con la verdad teorías erróneas y falsas. Ha llevado a ministros y maestros a entretejer en sus doctrinas algunas figuras agradables de su propia invención. Cada desviación de la verdad, tal como la hemos defendido en el pasado, es un alejamiento de la verdad. Eso ha sido atestiguado por el Espíritu Santo y sobre lo cual Dios ha puesto su sello. Sin lugar a dudas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de hecho, se ha desviado de las verdades tal como fueron defendidas en el pasado. Y tan claro como puede ser, Ellen White ha advertido que toda desviación de este tipo es un alejamiento de la verdad que ha sido atestiguada por el Espíritu Santo y sobre la cual Dios ha puesto su sello. Los adventistas del séptimo día al principio sostenían con gran unanimidad que Jesucristo era el Hijo del Padre Eterno. Habían llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero lamentablemente, poco después de 1888, el enemigo de las almas provocó la Nueva Reforma, que consistió en abandonar los principios fundamentales que eran la base de nuestra fe. Tan grave es este pecado, que Dios mismo le dio instrucciones a Ellen White para su pueblo en caso de que hicieran esto. Ella escribió: «Se me ha instruido decir que aquellos que quieran derribar el fundamento que Dios ha establecido no deben ser aceptados como maestros y líderes de su pueblo. Esta instrucción no proviene de ningún hombre, sino de Jesús mismo, que tales personas que enseñan doctrinas como la Trinidad, que destruyen el fundamento que Dios ha establecido, no deben ser aceptadas como maestros y líderes de su pueblo». ¿Pero quién es el enemigo? ¿Son los líderes religiosos, los pastores? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestes. ¿Son Satanás y sus ángeles los enemigos de la fe? Jesús nos advirtió que habría lobos entre el rebaño, pero al final los lobos que han engañado a las ovejas y las ovejas que se han dejado engañar, ambos serán víctimas de Satanás. Debemos suplicar, orar y apelar a aquellos en la iglesia, tanto a los hermanos como a los líderes, pero especialmente a los líderes que han asumido la responsabilidad por las almas bajo su influencia. Sin embargo, si tales maestros no han de ser reconocidos como maestros y líderes, ¿cómo entonces podemos aquellos de nosotros que creemos en los principios fundamentales originales de los adventistas del séptimo día tener unidad de fe con aquellos que han rechazado el conocimiento del Hijo de Dios sobre el cual se basaban estos principios? Ahora, estoy enfatizando los principios fundamentales que la Iglesia Adventista del séptimo día recibió de Dios por una razón. Y esa razón tiene que ver con la unidad. Escuchen atentamente esta próxima declaración sobre el futuro de la unidad entre los adventistas del séptimo día. Si su fe en la palabra de Dios se fortalece, si aceptan plenamente las verdades que nos han llamado del mundo y nos han hecho un pueblo, denominado por el Señor como su tesoro peculiar, si se unen con sus hermanos para defender los antiguos hitos, entonces habrá unidad. Pero si permanecen en incredulidad, inestables en cuanto al verdadero fundamento de la fe, no puede haber esperanza de más unidad en el futuro de la que ha habido en el pasado. Marquen sus palabras cuidadosamente. Si permanecen en incredulidad, inestables en cuanto al verdadero fundamento de la fe, pero en cambio abrazan un fundamento falso, considerando como error los principios fundamentales sobre los cuales Dios ha puesto su sello, entonces no puede haber esperanza de más unidad en el futuro de la que ha habido en el pasado.
Si los adventistas del séptimo día hoy aceptan como verdad la doctrina de la Trinidad y consideran como error los principios fundamentales dados a los adventistas del séptimo día, entonces no hay esperanza de más unidad en el futuro de la que ha habido en el pasado. En el pasado hubo entera unanimidad en todo el cuerpo. Pero si rechazamos los principios fundamentales sobre los que estaban unidos, entonces no hay esperanza de experimentar este tipo de unidad en el futuro. En resumen, los adventistas del séptimo día solo experimentarán la unidad de la fe cuando regresen a los principios fundamentales que fueron testificados por el Espíritu Santo e incluían el conocimiento del Hijo de Dios. A falta de esto, la única unidad que existirá en la Iglesia será con la bestia, ya que ambos ya han declarado que su fuente de unidad está en la adoración del Dios Trino. A medida que los adventistas del séptimo día se aparten de estos principios fundamentales, solo habrá contienda. Veamos brevemente un ejemplo real de esto. En 1903, el conocido médico adventista John Harvey Kellogg era admirado por muchos dentro de la Iglesia y era una figura prominente. Pero a principios del siglo XX, las opiniones del Dr. Kellogg sobre Dios comenzaron a apartarse de los principios fundamentales de la denominación establecidos durante los 31 años anteriores. El Dr. Kellogg había adoptado puntos de vista panteístas sobre la presencia y personalidad de Dios. Después de una fuerte oposición a sus puntos de vista por parte de la hermana White y otros dentro de la Iglesia en el Concilio de Otoño de 1903, el Dr. Kellogg cambió su postura días después al adoptar una visión trinitaria de Dios. En una carta fechada el 29 de octubre de 1903, justo después del Concilio de Otoño, A.G. Daniels escribió sobre una conversación que tuvo con Kellogg. Él entonces declaró que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad se habían interpuesto en su camino para hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y su opinión era que era Dios el Espíritu Santo y no Dios Padre quien llenaba todo el espacio y cada ser vivo. Ahora, muchos adventistas del séptimo día, debido a que creen en la Trinidad, intentarán relegar todas las ideas apóstatas de Kellogg únicamente al panteísmo. De esa manera, no parecerá incriminar la adopción de la Trinidad por parte de Kellogg o, por extensión, su propia aceptación de ella. Aunque Elena White tenía mucho que decir sobre Kellogg en los meses posteriores a que aceptara la doctrina de la Trinidad como su mente está siendo trabajada por aquel que sedujo a los ángeles de Dios en las cortes celestiales. Está trabajando bajo el consejo de aquel que habló con Eva y que está siguiendo un curso que Dios no podía aprobar ni bendecir. Esto no parece haber impedido a los trinitarios de hoy adoptar la misma visión que Kellogg tenía cuando Elena White escribió que Satanás lo estaba guiando. Y por eso es tan importante que no olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Pero con respecto a Kellogg, no importa si los adventistas dicen que el problema es la creencia de Kellogg en la Trinidad o si el problema es su creencia en el panteísmo. No importa. ¿Y la razón? Porque la raíz y el corazón del problema y la mayoría de las advertencias de la hermana White estaban contra el resultado de aceptar tales puntos de vista, y el resultado de aceptar sus teorías fue que socavaron los principios fundamentales sobre los que los adventistas del séptimo día habían estado construyendo por más de 50 años. Así que, cualquiera que sea la teoría de Kellogg que elijas decir que fue un error, el verdadero peligro, ya sea que creas que es panteísmo o la Trinidad, fue que contradecía las verdades que Dios ya había testificado por su Espíritu. Durante años, Elena White advirtió que puntos de vista como los de Kellogg socavarían los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día. Aquí están solo algunas de las advertencias que ella dio. Este es el dispositivo de Satanás para desestabilizar el fundamento de nuestra fe, para sacudir nuestra confianza en la guía del Señor y en la experiencia que Él nos ha dado
Muchas cosas de carácter similar surgirán en el futuro. Ruego a nuestros obreros médico-misioneros que teman confiar en las suposiciones y planes de cualquier ser humano, que albergue la idea de que el camino por el cual el pueblo de Dios ha sido guiado durante los últimos 50 años es un camino equivocado. Tened cuidado con aquellos que, no habiendo tenido ninguna experiencia decidida en la dirección del Espíritu del Señor, supondrían que esta dirección es una falacia, que no tenemos la verdad, que no somos el pueblo del Señor, reunido por Él de todos los países y naciones. Tened cuidado con aquellos que derribarían el fundamento, sobre el cual hemos estado construyendo durante los últimos 50 años, para establecer una nueva doctrina. Sé que estas nuevas teorías provienen del enemigo. Parece que tenemos un movimiento de personas en varios lugares del mundo que quieren volver a un punto de vista particular, que es, como has mencionado, un punto de vista arriano, al que muchos de nuestros primeros pioneros se adhirieron. Pero a medida que avanzaron hacia una comprensión más completa de lo que dice la Escritura y lo que también Elena White afirma muy fuertemente a través de sus escritos proféticos, que Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo han estado siempre juntos desde la eternidad misma y de igual manera estarán juntos por toda la eternidad sin fin. El enemigo busca introducir entre el pueblo de Dios teorías espiritualistas que, si se aceptan, socavarían el fundamento de la fe que nos ha hecho ser lo que somos. Sé que los líderes en la obra médico-misionera no saben hacia dónde se dirigen sus pasos. Les pido que se detengan antes de dar otro paso para arrancar los baluartes de nuestra fe. Debemos aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho ser lo que somos. El paso del tiempo no ha disminuido su valor. Ni una piedra debe ser movida en el fundamento de esta verdad, ni un pilar movido. Ha llegado el momento en que incluso en la Iglesia y en nuestras instituciones, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Aquellos que intentan introducir teorías que eliminarían los pilares de nuestra fe, concernientes al santuario o concernientes a la personalidad de Dios o de Cristo, están trabajando como hombres ciegos. Buscan introducir incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva sin ancla. Que nadie intente arrancar los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos que fueron establecidos al comienzo de nuestra obra, mediante el estudio orante de la palabra y por revelación. Sobre estos fundamentos hemos estado edificando por más de 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino, que pueden establecer un fundamento más fuerte que el que ha sido puesto, pero esto es un gran engaño. Pero si estas teorías son recibidas, llevarán a la negación de la verdad que durante los últimos 50 años Dios ha estado dando a su pueblo, sustentándola con la demostración del Espíritu Santo. ¿Qué influencia llevaría a los hombres en esta etapa de nuestra historia a trabajar de manera solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe, el fundamento que fue establecido al comienzo de nuestra obra mediante el estudio orante de la palabra y por revelación? Sobre este fundamento hemos estado edificando durante los últimos 50 años. ¿Te extraña que cuando veo el comienzo de una obra que removería algunos de los pilares de nuestra fe, tenga algo que decir? Debo obedecer el mandato, enfréntalo. Algunos de los líderes en la obra médica han sido engañados, y si continúan manteniendo ideas fantasiosas y espiritualistas, harán que muchos crean que la plataforma sobre la cual hemos estado de pie durante los últimos 50 años ha sido derribada. ¿Cómo se atreve alguien a intentar anular la experiencia de los adventistas del séptimo día durante los últimos 50 años?
La mente que alberga sentimientos que tienden a destruir el fundamento de la fe que nos ha hecho ser lo que somos, se confunde y no puede discernir entre la verdad y el error. Cuando el poder de Dios testifica lo que es verdad, esa verdad debe permanecer para siempre como la verdad. No deben aceptarse suposiciones posteriores, contrarias a la luz que Dios ha dado. Y aunque las Escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de ellas, si tal aplicación mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, es un gran error. Ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El tiempo de esta apostasía está aquí. Se hará todo esfuerzo concebible para sembrar dudas sobre las posiciones que hemos ocupado durante más de medio siglo. Se me mostró una plataforma sostenida por maderos sólidos, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de alta responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a este hombre y a aquel para aflojar los maderos que sostenían esta plataforma. Entonces oí una voz que decía: ¿Dónde están los centinelas que deberían estar de pie en los muros de Sión? ¿Están dormidos? ¿Cómo pueden permanecer en silencio? Esta fundación fue construida por el obrero maestro y resistirá la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el momento de tomar una decisión firme. Ahora presten especial atención a esta última declaración. Esta fundación fue construida por el obrero maestro y resistirá la tormenta y la tempestad. Aquellos que no se apoyen en esta fundación abrazarán doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios. Esta es la verdadera fundación. Estas son las doctrinas bíblicas abrazadas en los principios fundamentales sobre los cuales Dios ha puesto su sello. Ahora miremos la otra fundación. Ya leímos esta otra declaración que habla de la gran reforma que el enemigo de las almas ha buscado introducir, que tendría lugar entre los adventistas del séptimo día. Y esta fundación constituyó un cambio de la religión adventista del séptimo día. Como ella advirtió, nuestra religión sería cambiada. Sería cambiada porque los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Y la hermana White concluye: su fundación sería construida sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Así que aquí está la conclusión. ¿Sobre qué fundación están ustedes de pie? Díganme si se apoyan en las doctrinas de nuestros principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años del movimiento adventista, o si han aceptado doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios. Y yo les diré sobre qué fundación están de pie y el futuro de ella. Una fundación fue construida por el obrero maestro y resistirá la tormenta y la tempestad. Y la otra fundación, que ha considerado los principios fundamentales como error, está construida sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerán la estructura. Hay dos fundaciones, pero ambas existen dentro del adventismo del séptimo día. La fundación construida por el obrero maestro incluye el conocimiento del Hijo de Dios. Y vemos que aquellos que se apoyaron en esta fundación en el pasado disfrutaron de gran unanimidad y unidad de fe. Y luego está la Iglesia Adventista del séptimo día corporativa de hoy, que busca la conformidad forzada a sus 28 creencias fundamentales. Todos los adventistas del séptimo día están ahora mismo de pie sobre una de estas dos fundaciones. Entonces, ¿en cuál están ustedes? El Dr. John Harvey Kellogg es el hombre de quien la hermana White habló cuando dijo: alguien de alta responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a este hombre y a aquel para aflojar los maderos que sostenían esta plataforma. El Dr. Kellogg, al diseminar sus falsas teorías, estaba derribando la fundación al introducir doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios. Con respecto a la unidad, tan grave era el daño que Kellogg estaba causando que la hermana White instruyó que no debía haber unidad entre el Dr. Kellogg y los ministros del Evangelio. Kellogg y los ministros del Evangelio. Ella escribe:
se dirá que el templo viviente ha sido revisado, pero el Señor me ha mostrado que el escritor no ha cambiado y que no puede haber unidad entre él y los ministros del Evangelio mientras él persista en sus actuales sentimientos. Se me ha ordenado levantar mi voz en advertencia a nuestro pueblo diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mientras las teorías engañosas de este libro sean sostenidas por nuestros médicos, no puede haber unión entre ellos y los ministros que llevan el mensaje del Evangelio. No debe haber unión hasta que haya un cambio. ¿Cuáles eran los sentimientos de Kellogg? 7 de agosto de 1904. En 1903, meses antes, Kellogg cambió su punto de vista panteísta de Dios a trinitaria. Así que, de nuevo, ya sea que digan que su visión errónea es la Trinidad o el panteísmo, no importa, ya que ambas visiones derribando el fundamento construido por el obrero maestro y dado por él a los adventistas del séptimo día para hacerlos pueblo con identidad distintiva. Y aquí está el punto. Fue porque el Dr. Kellogg adoptó nuevas visiones al considerar erróneos los principios fundamentales sostenidos por 50 años, que el Señor mostró a Ellen White que no puede haber unidad entre él y los ministros del Evangelio. Sus sentimientos actuales eran que creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y había aceptado la doctrina de la Trinidad. Estos eran sus sentimientos en 1903, meses antes de que Ellen White dijera que no puede haber unión entre él y los ministros del Evangelio mientras persista en sus actuales sentimientos. Además, este mandato de no tener unidad con Kellogg no se limitaba a él, sino que se extendía a otros médicos con sentimientos similares a los de Kellogg. Se le dijo que no puede haber unión entre ellos y los ministros que están llevando el mensaje del Evangelio. De nuevo, esta prohibición contra unirse con aquellos que adoptaron estos errores no provino de la propia Ellen White, porque ella dijo que fue lo que el Señor me ha mostrado. Y debido a que el Señor mismo había dado estas instrucciones, ella añadió, se me ha ordenado levantar mi voz en advertencia. ¿Fue Jesús quien le ordenó dar esta advertencia? Y Jesús mismo prohibió a su pueblo unirse con aquellos que, como Kellogg, abrazaron doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios. Así que llevemos esta advertencia ahora más de un siglo al presente y apliquémosla a la Iglesia Adventista del séptimo día hoy. ¿Dónde podemos encontrar ministros y médicos para unirnos y compartir el Evangelio que sostengan los principios fundamentales de los primeros 50 años? Es como si yo apoyara un punto de vista antitrinitario, como lo llamamos, y yo respondiera explicando toda la verdad, pero absolutamente no. No creería todo lo que lees en Internet. Solo aquellos que están sobre el fundamento construido por el obrero maestro son seguros para unirse. Y Jesús prohibió unirse con quienes no lo están. Ni siquiera necesito extenderme en esto para que entiendan y vean la magnitud de este problema. Fueron guiados por el Espíritu Santo y descubrieron las creencias bíblicas y los pilares de nuestra fe que tanto apreciamos. Estos dedicados pioneros, aquí en Battle Creek y en otros lugares, con fe sencilla, tomaron la Biblia tal como está escrita, incluso cuando los alejó de algunos de los errores más ampliamente aceptados y populares en las iglesias de aquel entonces. Son nuestros hitos y pilares de nuestra fe, desarrollados por humildes y dedicados pioneros. Esos pilares no deben ser movidos. Personas en diferentes lugares del mundo que quieren volver a un punto de vista particular. Esos pilares no deben ser movidos. Los principios fundamentales de 1872 y 1889 no se usaron como una prueba de membresía para mantener a las personas en línea. No se usaron de manera autoritaria, sino que solo eran una declaración de entendimientos sobre los cuales ya estaban unidos. Ahora bien,
¿Qué tan contrario es esto a las actuales 28 creencias fundamentales de la Iglesia hoy en día que exige a sus miembros aceptar y abrazar la doctrina de la Trinidad, bajo amenaza de castigo o de ser expulsados? En 1861, Houghton Loughborough advirtió en contra de establecer un credo y dijo: «El primer paso hacia la apostasía es levantar un credo que nos diga en qué debemos creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de comunión. El tercero es juzgar a los miembros según ese credo. El cuarto, denunciar como herejes a quienes no creen en ese credo. Y el quinto, comenzar la persecución contra tales personas». Los fundadores adventistas sabían que la formación de tales credos y los manuales de iglesia se utilizaban como un medio para lograr una unidad forzada en el cuerpo de creyentes. En 1883, cuando se discutía la formación de un manual de iglesia, se registró en la Review and Herald el 27 de noviembre que tal método se utilizaría para lograr la unidad. Se afirma que, cuando los hermanos que han estado a favor de un manual incluso han sostenido que tal obra no debía ser nada parecido a un credo o una disciplina, ni tener autoridad para resolver puntos en disputa, sino que sólo debía considerarse como un libro que contiene sugerencias para ayudar a quienes tienen poca experiencia. Sin embargo, debe ser evidente que una obra así, publicada bajo los auspicios de la Conferencia General, llevaría de inmediato consigo un peso de autoridad y sería consultada por la mayoría de nuestros jóvenes ministros. Gradualmente moldearía y formaría a todo el cuerpo, y aquellos que no lo siguieran serían considerados fuera de armonía con los principios establecidos del orden eclesiástico. ¿Y en realidad no es este el propósito de un manual? ¿De qué serviría uno si no es para lograr tal resultado? Hemos conservado la sencillez y hemos prosperado al hacerlo. Es mejor dejar las cosas bien como están. Por estas y otras razones se rechazó el manual de la Iglesia. Es probable que nunca vuelva a ser presentado. En esta declaración reconocen que el propósito de un manual de la Iglesia sería moldear y formar a todo el cuerpo y separar del cuerpo a aquellos que no estén en armonía con él. Durante esa misma reunión del comité, la Review and Herald también escribió: «Es opinión unánime del comité designado para considerar el asunto del manual de la Iglesia que no sería aconsejable tener un manual de la Iglesia, y observe la razón por la que dicen que un manual de la Iglesia no es aconsejable. Lo consideramos innecesario porque ya hemos superado las mayores dificultades relacionadas con la organización de la Iglesia sin uno. Y existe perfecta armonía entre nosotros en este tema. Ya había unidad en todo el cuerpo, como se declara en los principios fundamentales de 1872 y 1889, y por lo tanto no había necesidad de un manual de la Iglesia para moldear y formar el cuerpo. Se consideraba innecesario. Fue el Espíritu de Dios quien trajo la unidad a las filas. A medida que los adventistas adoptaron los principios fundamentales que fueron atestiguados por el Espíritu Santo y a los cuales el Espíritu Santo dio testimonio como verdad y sobre los cuales Dios ha puesto su sello. Y la gran noticia es que Dios lo hará de nuevo. A medida que los adventistas del séptimo día regresen a la fe de la cual la organización actual se ha apartado, Él volverá a traer unidad entre los adventistas, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ha llegado el momento en que las cosas deben ser llamadas por su nombre correcto. La verdad triunfará gloriosamente, y aquellos que durante mucho tiempo han estado vacilando entre dos opiniones deben tomar una posición, decididamente a favor o en contra de la ley de Dios. Algunos adoptarán teorías que tergiversan la palabra de Dios y socavan el fundamento de la verdad. Ese fundamento ha sido establecido firmemente punto por punto y sellado por el poder del Espíritu Santo. Las viejas verdades deben ser revividas, para que las falsas teorías que el enemigo ha introducido puedan ser enfrentadas con inteligencia. No puede haber unidad entre la verdad y el error. Solo podemos unirnos con aquellos que han sido llevados al engaño cuando se conviertan. El mensajero inspirado escribió bajo inspiración que las viejas verdades deben ser revividas.
Los principios fundamentales deben ser revividos si el pueblo de Dios ha de experimentar nuevamente esa unidad de la fe. Si te unes a tus hermanos para mantener los antiguos hitos, entonces habrá unidad. Pero permaneces en la incredulidad sin estar firme en el verdadero fundamento de la fe. No puede haber más esperanza de unidad en el futuro de la que ha habido en el pasado. Estas viejas verdades serán revividas y deben ser revividas para que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser enfrentadas con inteligencia. Las teorías que llevan a los adventistas del séptimo día a apartarse de los principios fundamentales de los primeros 50 años provienen del enemigo. Y el mismo Jesús le dio a Elena White un nombre para aquellos que se han desviado de la fe. Ella escribe: «Me da tanta pena que hombres sensatos no disciernan el rastro de la serpiente». Lo llamo así porque así lo pronuncia el Señor. ¿En qué están aquellos que son designados como apartados de la fe y que prestan atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios, apartándose de la fe que han considerado sagrada durante los últimos 50 años? Dejo que sean ellos quienes respondan a eso. ¿Quiénes sostienen a aquellos que desarrollan tal agudeza en sus planes para arruinar y obstaculizar la obra de Dios? El mismo Señor Jesucristo lo pronunció. De aquellos que se apartan de la fe, la cual han considerado sagrada durante los últimos 50 años, como siendo designados como aquellos que están siguiendo el rastro de la serpiente. Cuando pienso en toda mi querida familia adventista del séptimo día, que insisten en que, por ser miembros de la organización, no se han apartado de la fe, me entristece saber que, porque han considerado como error la fe que los adventistas consideraron sagrada durante los primeros 50 años, de la cual ya se han apartado y han prestado atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y por si eso no fuera suficiente, están completamente seguros de la corrección de su posición mientras sus pies caminan por el rastro de la serpiente. Pablo nos advierte sobre la serpiente, diciendo: «Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también vuestros pensamientos sean corrompidos y se aparten de la sencillez que hay en Cristo. Porque si viene alguno y predica a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio que no habéis aceptado, bien podríais tolerarlo». En estas escrituras, Dios está advirtiendo a su pueblo que en los últimos días la serpiente buscaría engañar o seducir al pueblo de Dios. La profecía no dice que la serpiente hará esto librando una guerra contra el cristianismo, sino que, siendo más astuta, buscaría predicar otro Jesús y otro espíritu. A Pablo le preocupa que nuestras mentes sean corrompidas y se aparten de la sencillez que hay en Cristo. Pero, ¿qué significa ser corrompido? La hermana White escribe: «Cristo tomó nuestra naturaleza, caída pero no corrompida, y no sería corrompido a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios». Cuando recibimos a otro Jesús, que en realidad no es el Hijo de Dios, y a otro Espíritu, que no es el Espíritu de Jesús, sino que se presenta como un tercer Dios divino, entonces estamos recibiendo las palabras de Satanás, la serpiente, en lugar de las palabras de Dios. Y por eso, cuando los adventistas del séptimo día o cualquier cristiano se aparta de la sencillez del Evangelio, que declara que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, y en cambio acepta la doctrina serpentina del trinitarismo, en lugar de las palabras de Dios, están siguiendo el rastro de la serpiente y son corrompidos por su veneno. El propósito del veneno de una serpiente es causar parálisis y, eventualmente, la muerte. Y esto es exactamente lo que le ha sucedido al pueblo de Dios y les sucede cuando se apartan de él y adoran ídolos. Conduce a la parálisis espiritual y a la muerte. La razón por la que las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de naturaleza desalentadora sobre almas temblorosas. Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador, como aquel que reprende, que advierte, que les amonesta diciendo: «Este es el camino, andad por él».
Las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir. ¿Por qué? Porque han aceptado la doctrina satánica que excluye a Jesús de su vista como el Consolador. No creen que Jesús sea el Consolador, creen que el Consolador es otro espíritu, otro Dios. Y por eso las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir, sufriendo porque han aceptado el veneno de la serpiente. No te dejes engañar. La doctrina de la Trinidad no es bíblica. Predica a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Que el mundo cristiano haya aceptado esta doctrina no es evidencia de que provenga de Dios, sino que, en cambio, solo es evidencia de la sutileza de la serpiente. Aquí hay una imagen de una serpiente. Sus características más notables y distintivas son sus escamas verdes, 2 colmillos y ojos redondos y brillantes. Aquí hay una ilustración de una serpiente, excepto que ésta está construida en el diseño del aula de audiencias pontificias. Detrás del Papa, en el escenario, se encuentra un fondo bastante demoníaco con simbolismo oculto escondido, mientras representa a un Jesús bastante demacrado, supuestamente en su resurrección. Es desde aquí, entre los colmillos en la boca de la serpiente, desde donde el Papa habla al mundo, proclamando doctrinas venenosas, cuyo núcleo, según enseñan, es la doctrina de la Trinidad. El Manual para los Católicos de hoy afirma en la página 11, el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella se basan todas las demás enseñanzas de la Iglesia. Y hoy el protestantismo ha llegado a aceptar esta sutil doctrina de la serpiente como el estándar de la fe cristiana. Sé que Jesús quiere la unidad y sabemos que al final de los tiempos la tendrá. Pero también sabemos que el diablo quiere la unidad y sabemos que al final de los tiempos él también la tendrá. Donde te posiciones no depende de si tienes o no unidad, sino de en qué estás unido. En Efesios capítulo 4, sabemos que Dios dio dones a los hombres por medio de su Espíritu y que estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si esa es la base sobre la que deseas unirte, entonces te invito a obtener una copia de los principios fundamentales de 1889. Puedes encontrarlos en línea en judgmenthour.org. Si, por otro lado, crees, como el papado, en esa solidaridad global que fluye del misterio de la Trinidad, o como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la unidad tiene su origen en la unicidad del Dios Trino, entonces nunca podremos estar unidos. No puedo, y por la gracia de Dios no lo haré, unirme a nadie para pisotear las leyes del cielo. Al acercarse al final de su vida, la hermana White dijo, en medio de la apostasía predominante respecto a la presencia y personalidad de Dios, deseo que todos sepan que me mantengo en la misma plataforma de verdad que hemos sostenido por más de medio siglo. Ese es el testimonio que deseo dar el día que cumplo 78 años de edad. Y aquellos que intentan socavar los pilares de nuestra fe están entre aquellos de quienes. La Biblia dice que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es mi intención al compartir este video corregir a la Iglesia Adventista. Temo que el Señor diría, hoy, como en tiempos antiguos, Efraín está unido a los ídolos. Déjalo en paz. Por lo tanto, no veo razón alguna por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día vaya a cambiar alguna vez su posición. Y tampoco los pastores dentro de la organización. Debido a la posición actual de la Iglesia, a su posición firme, nunca vamos a cambiar. Hemos pasado por 1,5 siglos de evolución y hemos llegado a esta posición muy firme, esta posición bíblica que les he expuesto hoy en nuestras creencias fundamentales. Nunca vamos a cambiar, nunca vamos a retroceder. Nunca vamos a volver a donde estaban los pioneros al principio del movimiento respecto a su enseñanza sobre la Trinidad. Pero para los antitrinitarios más militantes y agresivos, nunca van a encontrar paz. Nunca van a encontrar paz porque no van a cambiar a la Iglesia. Realizaremos más simposios como este. Enviaremos a más eruditos, más maestros, escribiremos más. La evidencia está ahí.
No vamos a cambiar, están golpeando sus cabezas contra una pared. Creen su propia iglesia antitrinitaria porque aquí nunca van a encontrar paz. Lucharemos contra ustedes. Lucharemos contra ustedes. Estoy de acuerdo. La iglesia no cambiará, ni jamás volverá a la fe que una vez fue entregada a los santos, de la cual se ha apartado, especialmente desde que en la advertencia de la hermana White se dijo que nuestra religión sería cambiada y que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error, y que ella concluyó su advertencia diciendo que su fundamento sería construido sobre la arena y que la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. El destino de la organización que considera los principios fundamentales como error ya ha sido predicho, pero este no tiene por qué ser el destino de los adventistas del séptimo día. Aunque no creo que la organización en sí misma corrija jamás su posición, quienes están dentro de la organización aún pueden hacerlo. Reconozco que la mayoría de los adventistas del séptimo día desconocen la mayoría de estas cosas y desconocen gran parte de nuestra propia historia. Así que mi intención con este video es únicamente que sirva como un llamado a los adventistas del séptimo día, a estudiar la historia de nuestra iglesia y a investigar exhaustivamente el fundamento sobre el cual te apoyas para que no seas engañado. Por favor, investiga y estudia los principios fundamentales de 1889. Este fundamento fue construido por el maestro obrero y resistirá la tormenta y el vendaval. Recuerda, solo hay dos fundamentos. Uno será arrasado y el otro permanecerá. Así que elige sabiamente sobre qué fundamento te apoyas. Al final de los tiempos, como al principio, solo habrá dos clases de adoradores. Están aquellos que adorarán a Dios en espíritu y en verdad, unidos en el conocimiento del Hijo de Dios, y aquellos que adorarán a la bestia y a su imagen, creyendo que Cristo no es realmente el Hijo de Dios. Esta controversia sobre la filiación de Cristo fue predicha en las vidas de Caín y Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por el cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por ella, estando muerto, aún habla. Todos los que tienen conocimiento de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, pueden tener una fe tan pura como la que tuvo Abel. Existe una experiencia verdadera, un conocimiento seguro de Dios y de Jesucristo que lleva a la salvación. Quiero compartir con ustedes una última declaración seria que muestra cómo nuestra experiencia como adventistas del séptimo día, fieles a los principios fundamentales de nuestra fe denominacional, es paralela a la de la iglesia primitiva. Y lo que esto tiene que ver con la unidad. Mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció comparativamente pura. Pero cuando cesó, se añadieron conversos que eran menos sinceros y devotos, y se abrió el camino para que Satanás obtuviera un punto de apoyo. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, y no puede haber unión entre sus seguidores. Cuando los cristianos consintieron en unirse con aquellos que solo estaban medio convertidos del paganismo, emprendieron un camino que los llevó cada vez más lejos de la verdad. Satanás se regocijó de haber logrado engañar a un número tan grande de los seguidores de Cristo. Entonces él ejerció su poder aún más plenamente sobre estos, e inspiró a que persiguieran a aquellos que permanecían fieles a Dios. Nadie comprendía tan bien cómo oponerse a la verdadera fe cristiana como aquellos que alguna vez habían sido sus defensores. Y estos cristianos apóstatas, uniéndose con sus compañeros medio paganos, dirigieron su guerra contra los aspectos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Después de un largo y severo conflicto, los pocos fieles decidieron disolver toda unión con la iglesia apóstata, si ella aún se negaba a liberarse de la falsedad y la idolatría. Vieron que la separación era una necesidad absoluta si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevieron a tolerar errores que fueran fatales para sus propias almas, y dar un ejemplo que pondría en peligro la fe de sus hijos y de los hijos de sus hijos.
para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión que fuera compatible con la fidelidad a Dios. Pero sentían que incluso la paz sería demasiado costosa si se obtenía a costa de sacrificar los principios. Si la unidad solo pudiera asegurarse mediante el compromiso de la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia e incluso guerra. Cuán bueno sería para la Iglesia y para el mundo si los principios que motivaron a esas almas firmes fueran revividos en los corazones del pueblo profeso de Dios.